Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. En el episodio anterior estaba hablando de la introducción de mi nuevo libro, Diabetes sin Problemas. Y estaba hablando de cómo se relaciona el tema de la dieta, el metabolismo y la creación de energía. La dieta, pues, es un combustible, la comida es un tipo de combustible que el metabolismo lo convierte en, con la ayuda de la digestión y de la absorción, lo convierte en energía. ¿Energía para qué? Para crear movimiento. Y eso es el equivalente de lo que sería un motor de la combustión. Que es el equivalente de un motor donde usted vería la gasolina, que es como la comida, el motor, que es como el metabolismo, y la transportación o movimiento que produce esa combustión, que es el equivalente a la energía que produce el cuerpo para poder tener la vida. La vida necesita movimiento. Las cosas vivas se mueven, y las cosas muertas no se mueven. Así que cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de la creación de energía. Eso es lo que es el metabolismo. Ahora, la diabetes es un problema de desorden metabólico. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto nosotros en los Natural Slim, en la práctica del metabolismo a través de más de 15 años, con más de 50,000 personas, es que de las 50,000 personas que pasaron por los centros Natural Slim en Puerto Rico en los últimos 15 años, por lo menos un poco más de 10,000 eran diabéticos. Diabéticos sobre todo tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. Más o menos el 95% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, que es un diabético que no necesariamente tiene que usar insulina porque todavía su páncreas produce algo de insulina. Y luego están los diabéticos tipo 1, que es un tipo de enfermedad autoinmune donde básicamente se destruyen las células del páncreas que producen insulina, y ese es como un 5% del total de los diabéticos, diabético tipo 1, y tiene que inyectarse insulina constantemente. Ahora, este libro, Diabetes sin Problemas, viene diseñado para ambos. O sea, los conceptos que se explican aquí en Diabetes sin Problemas son aplicables tanto al diabético tipo 1 como al diabético tipo 2. Lo que pasa es que el diabético tipo 1 tiene unas peculiaridades específicas de que tiene que usar insulina. Por lo tanto, la meta con un diabético tipo 2, que es la mayoría, una de ellas es que adelgace. Se sabe que el 85% de los diabéticos tipo 2 están obesos o sobrepeso, el 85%. Quiere decir que hay solamente un 15% de esos diabéticos que están flacos, que están delgados, pero el 85% están sobrepeso. Usted controla el sobrepeso en la diabetes tipo 2 y tiene controlada la diabetes. Eso está garantizado. De hecho, inclusive los flacos empiezan a hacer el sistema que está aquí, de la dieta 3x1, del control, obviamente con la ayuda de su médico, porque todo lo que se está diciendo en este libro usted lo va a hacer en combinación con su médico. No se le ocurra quitarse medicamentos ni ponerse usted a jugar al doctor. Aquí está la información y tiene todas las referencias científicas para avalar lo que se está recomendando, pero usted lo va a hacer en combinación con su doctor. Inclusive no haga absolutamente nada de lo que está en este libro si antes no lo consulta con su doctor. Aquí está la información para que usted se eduque. Lo que queremos lograr es un diabético educado, alguien que ayude a su doctor, alguien que no sea un problema para el doctor, alguien que sea realmente un aliado de su propio doctor. Hemos logrado cientos y cientos de casos de personas que al aplicar la información que está en este libro, que ya se venía hablando en el libro El Poder del Metabolismo, hemos logrado personas que ya no tienen que usar insulina. Por ejemplo, diabéticos que usaban 100 unidades de insulina, que el doctor al hacer este tipo de información empezaron a bajar de 100 a 80, de 80 a 60, de 60 a 40, de 40 a 20 y eventualmente muchos pudimos quitarle la insulina con la ayuda de su doctor. Cuando decimos le quitamos la insulina, son los doctores que han estado participando en el estudio que hemos hecho para desarrollar diabetes sin problemas, son los que le quitaron la insulina. Usted no se quita la insulina ni para Dios. Usted lo hace en combinación con su médico. Su médico es el que le va a decir cuánta dosis usted necesita de cada medicamento. Así que lo hace en combinación con su médico. Entonces, fíjense, el concepto básico del libro Diabetes sin Problemas, que ahora viene a ayudar a todos los diabéticos, sobre todo cualquier diabético que haya tenido problemas de descontrol, fíjese, es el siguiente. Imagínense que es como una pirámide así, ¿okay? Y el concepto básico es que esta es una pirámide que está dividida como si fuera en tres partes. Aquí abajo, ¿verdad?, está el metabolismo. Metabolismo. ¿Qué hace el metabolismo? Pues el metabolismo crea
energía. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un descontrol en la creación de energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un diabético, el combustible más importante que tiene el cuerpo es la glucosa. La glucosa del cuerpo, que es el azúcar de la sangre, es como si fuera la gasolina de un carro. Un carro no corre sin gasolina. Un cuerpo humano no puede funcionar sin glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Si su carro tiene problemas utilizando la gasolina, su carro lo va a dejar a pie. Pues la glucosa es como si fuera la gasolina del cuerpo. Cuando un diabético tiene problemas en su páncreas, que es un órgano que está por aquí, y no utiliza bien su cuerpo la glucosa, esa glucosa sube demasiado y empieza a hacer daño al cuerpo y tiene un problema de creación de energía. O sea, el problema del diabético, los diabéticos es un problema de creación de energía. ¿Por qué? Porque esa glucosa, que es el combustible del cuerpo del humano, no se puede utilizar bien y entonces sobra, y cuando sobra se daña, cuando se daña se descompone, cuando se descompone crea ácido, cuando crea ácido láctico, empieza a dañar el cuerpo y daña el cuerpo. Por eso que los diabéticos, muchos de ellos empiezan hay que amputarlos, pierden las piernas, tienen neuropatía diabética que se le daña los nervios, pierden la vista, o sea, se le daña la vista, tienen problemas con el corazón, porque ese exceso de glucosa es muy, muy dañino al cuerpo. La glucosa, de hecho, es tóxica. Cuando la glucosa está en exceso, es tóxica. Ahora, ¿qué buscamos con la ayuda del metabolismo? Pues diabetes sin problemas es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. ¿Qué hacemos? Usted adquiere los conocimientos. Cuando usted adquiere los conocimientos, esos conocimientos los utiliza, los conocimientos que están en el libro Diabetes sin Problemas, los utiliza para mejorar su metabolismo. Cuando mejora la energía, el metabolismo, la eficiencia del metabolismo, el metabolismo produce una cantidad de energía más abundante y más estable. No hay bajones de azúcar, no hay subida de azúcar, usted estabiliza la glucosa. Y al estabilizar la glucosa, usted está estabilizando la energía. Y eso es lo que le va a dar a usted el control de la diabetes. O sea, que para poder controlar la diabetes hay que estabilizar la producción de energía, porque eso es lo que está dañado en el cuerpo de un diabético. La energía, la producción de energía, la glucosa, que es como el combustible, sube, baja, esto. No se puede correr un motor de un carro si el abasto de gasolina sube, baja, se tranca, no hay oxígeno, hay demasiado oxígeno, se daña, lo que sea. Así que básicamente usted está buscando estabilizar a través del conocimiento el metabolismo, para el metabolismo estabilizar la energía, para con la energía abundante y estable usted controla la diabetes. De esto se trata. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.